ese concepto del Pesach, ¿ok? Que es lo que pasó en Egipto. Cuando el pueblo Israel iba a salir, vinieron las plagas, ¿se acuerdan? Y esa noche ellos estaban celebrando esto. Era Shabbat, y salieron en Shabbat ellos. Y el ángel de la muerte pasó por encima de las casas de ellos. Entonces la muerte no entró. Miren para que vean ustedes que ahí dice, para que veas que yo marco la diferencia, dice Yahweh. Las casas que estaban celebrando esto, la muerte no pudo entrar. O sea, para que ustedes tengan en cuenta que esto no es un acto religioso, litúrgico, esto no es liturgia, esto no es sacramento, esto es algo establecido que el Padre lo comenzó con Adán y Eva. Yo ya le enseñé ya. Por algo él sabían que tenían que traer ofrenda delante del Padre, cada uno trajo una ofrenda, Caín y Abel. Ellos ya sabían todo, porque Yahweh se comunicaba con ellos en forma oral. Después la palabra fue escrita. Pero el Padre nunca dejó solo a su creación. Siempre se comunicó. Por eso que la Biblia dice que Él se paseaba todos los días en Él. Y los rabinos dicen que no es que la voz de Yahweh nomás se paseaba, porque ¿cómo va a ser un fantasma una voz? Era el mismo. La traducción original del hebreo dice que el mismo Yahweh descendía y así, estaba así con Adán y Eva. Pero un día fue muy triste. ¿Por qué? Porque descendió y ya no estaban. Se habían escondido. ¡Wow! Lo que hace el pecado. Y eso es lo que hace el pecado. Que nos escondamos de la presencia del Padre, nos alejemos de estas cosas, pecados de indiferencia y tantas cosas que pueden haber. Así que por eso es que comenzamos con el sentido de las velas. Y aquí está el jugo de acá está el jugo de la vid y aquí está el pancito. Bueno, vamos a bendecir el jugo de la vid. Y vamos a ponernos de pie en esta ocasión para poder bendecir estos elementos que representan lo que Yeshua hizo por nosotros. Ahora este Shabbat es importante, por así decirlo, en esta generación, porque ahora lo entendemos porque el Padre lo estableció, porque al final representaba a Yeshua, porque Él dijo, yo soy el Señor del Shabbat, ¿ok? Porque Yeshua dijo, este pan es mi cuerpo que fue molido por vuestros pecados. Entonces Jesús tomó el pan y dijo, Baruch atah Adonai Enogelio Melech Haolam, Boré Peri Agafe. Bendito seas tú, Hashem, Rey del universo, que nos da de comer el pan. Partimos y ya ahí, la pastora puede dar a los hermanos. Si Ladi quiere ayudarnos un poquito. Gladys ya se hizo experta ya en jalá. ¿Ah? Cada vez le queda más blandito a Gladys. Parece que ya Gladys le está quitando el trono a la pastora, parece. Le está quedando mejor en la. Bueno, hermano, es comer esto es comer una bendición, porque es estar a la mesa, pero a la mesa de arriba. Por eso es que esta mesa le pertenece a Yahweh. Y cuando comemos de su mesa, estamos siendo partícipes de su bendición. Como el padre que tiene su familia, ¿no es cierto? Y de ahí la importancia de esto. Ya. Vamos a esperarnos para comer. Ya no comamos, esperemos todos juntos. La Biblia dice que esperados los unos a los otros. Amén. Algunos tienen hambrecita, pero bueno, hay que esperar. ¿Ah? Ya pronto ya vamos a tener, pronto ya se va a acercar la otra fiesta, ya el otro año ya, la fiesta del Pesach, ahí vamos a comer el corderito. Este año comimos corderito, ¿se acuerdan? Estuvo bien rico. Sí, claro, comimos, sí, corderito. Hijita, ¿cómo es tu nombre? Alicia. Bueno, Alicia ya también está muy interesada y la felicitamos a Alicia de estar participando de este Shabbat, así que muchas bendiciones para ti, Alicia, amén. Muchas bendiciones, amiga de Neji. Amén. ¿Ya tienen todo el pancito? Sí. Bueno.
Participamos y comamos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Y ponete ese en tu presencia, Anita, ese. Tu presencia. Paul Wilbur. Comamos y démosle gracias al Padre por lo que te dio la semana y por lo que te va a dar esta semana. Amén. Esto me refiero a buen trabajo. Por esto, hermano, que esto es tan importante. En tu presencia. Igual, ahí. Ya. Yo bendigo a los que están comiendo el pan en sus casas. Bendigo con la bendición sacerdotal para que les vaya bien esta semana, amén. Sobre todo a ustedes que están participando, esto es sagrado. Esto es sagrado. El Shabbat es sagrado. Por eso es el mandamiento perfecto, que no puede ser profanado. Y usted no lo está profanando, usted lo está celebrando. Por lo tanto, reciba bendición de Isaías 56:6. ¿Cuándo dicen amén? Que todo aquel que es extranjero, que no es judío, pero que guarda el Shabbat, recibirá las mismas bendiciones que mi pueblo. Lo dijo Yahweh y por lo tanto yo lo creo. ¿Y cuántos dicen amén? Aleluya. Coma, despacito. Come harto campo ahí. Hace falta más músculo. ¿Cuántos sienten celo? Celo de Yahweh. ¿Ven? Celo de raíz hebrea. Yo siento celo. Y vamos a cantar diciendo: siento celo del Señor, siento celo por Señor, mi anhelo es Señor, moraré. ¿Cuántos quieren morar en Jerusalén? Nos estamos alejando de Jerusalén, Paraguay, pero vamos a estar morando allá, ¿ven? Dice el Señor, salvaré a mi pueblo. Siento celo por Sion, siento celo por Sion, mi anhelo es Sion, moraré en Jerusalén. Yeshua vendrá al sonar del Pero vamos a darlo al grito del ángel de Dios. Eres el rey sobre toda nación. Adonai siendo celo por Sion, siendo celo es Sion, mi anhelo. Amén. Es Sion, moraré en Jerusalén. Bien, tomamos el jugo de la vid. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Ahora sí, Boré Peri Agafen. Bendito seas tú, Rey del Universo, que nos hace salir de la tierra el jugo de la vid. Amén. Participemos en sus casas también. Vamos a esperarlo, hermano. Estaba jugándose, no había quedado. Ya di el toque de acuación. Está ahí. Todos con la copita en la mano, esperándonos. Esperemos uno a otro, todavía no tomen. Vamos a esperar uno al otro. Eso, vale. Dice, vamos a esperar que todos tengan la copita en su mano. Siento celo por Sion, ¿cuántos sienten celo? por Sion, mi anhelo es Sion, moraré en Jerusalén. Siento celo por Sion, siento celo por Sion, mi anhelo es Sion, moraré en Jerusalén. Ya, ahora sí. Anita, ¿quiere ir? Anita. ¿Tenés? ¿Sí? No, Ladi tiene. Anita, ¿tiene? ¿Sí? Ya. Vamos entonces, en el nombre de Yeshua HaMashiach, participemos del Julaví. Que tengan bendición. Amén. Esta semana. Eso. Aleluya.
Reciban bendición ustedes que están acá. Reciban bendición los que están allá en el chat. A todos los hermanos del Ministerio de Techubá que están en línea y que están ahí con nosotros. Reciban bendición. Denle gracias al Padre ahora. Denle gracias. Gracias por la vida, por la salud. Bueno. Ahora el esposo ora por la esposa, y si usted está solita, aproveche de orar por su esposo, amén, o por su familia, amén. Y Neji puede orar por su amiga que está al lado, amén. Y la madre que está solita ahí, aproveche de orar por su nieto, por sus hijos, amén. Vamos a orar. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora, te doy gracias por la vida de mi esposa, Señor. Yo bendigo su vida en este Shabbat, Padre. Guárdala, Padre, porque ellas, Señor, las mujeres, Señor, las madres aquí, Señor, son las que están ahí haciendo todas las cosas en la semana, en las casas, Señor. Por eso es que la mujer es honrada con prender las velas, Padre. Porque ella está atendiendo a los hijos, Señor. Tremenda labor, Padre. Y reconocemos y valoramos lo que hace una madre, una mujer en la casa, Padre. Señor, la bendecimos a ella, Padre Celestial. Guárdala, dale sabiduría. Como la mujer virtuosa, que Él la hallará. Porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. El corazón de su marido está confiado en ella, dice, y no perecerá de ganancias deshonestas, sino que sus hijos la llamarán bienaventurada, porque es una mujer trabajadora, Padre. Con sus manos trabaja y trae bendición a la casa y bendice a sus hijos. Padre, bendigo a mi esposa, Señor, y a través de ella bendigo a mi suegra, bendigo a mi suegro que están en este momento conectados desde Chile en directo, Padre, porque también por ellos vino mi esposa, Señor, al mundo, Padre. Y bendigo a mi suegra, una mujer digna, una mujer que yo me saco el sombrero, Señor, una mujer trabajadora, una mujer que ha luchado por su familia, y yo bendigo la vida de mi suegra, Padre, que está en Chile, y gracias por ella, Padre. Es un ejemplo de madre, es un ejemplo de mujer valiente y esforzada, Padre. Y bendigo a todas las madres representadas aquí en el Ministerio de Techubá, Padre. Bendícelas, Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén, amén. Ahora sigamos orando. Ahora por el esposo. Muy bien, ya se sabe todo ya. Gracias te damos en esta hora, Santo y bendito de Israel, porque tú eres fiel, Padre. Porque más allá de nuestra infidelidad hacia ti, tú permaneces, Señor. Y te damos gracias en este Shabbat, Padre, en especial por la vida de mi esposo. Señor, oramos para que tú seas sanando su corazón, su vida, Padre, todo su cuerpo, desde la cabeza hasta la planta de los pies. Rechazamos cualquier enfermedad que haya venido, Señor, por estrés, por cansancio, Padre. A veces el corazón también se duele, Padre. Aunque es un órgano, también, Señor, sabe sentir, sabe dolerse, como así como sabe alegrarse. Te rogamos por él, que tú bendigas este proyecto, Padre, que está a punto, Señor, de ser lanzado el 13 de octubre, de su material, Padre, de su álbum, que es un sueño. Los que lo conocemos ese sueño que él siempre tuvo. Bendice su corazón de padre, de abuelo, de esposo, de pastor, de amigo. Gracias, Padre, gracias porque todos los días aprendemos de él. Bendícelo, renueva sus fuerzas como el águila y su vuelo, Señor, y sus fuerzas como el búfalo. También oro por mi padre, Señor, que está conectado, que estuvo delicadito de salud en estos días. Yo te ruego, Señor, que tú pongas tu mano sobre ellos. Ellos están solitos casi allá en Chile, Padre, y te ruego, Señor, que sé que tu mano nunca los va a dejar. Por todos los hermanos que están acá, por los sacerdotes, por los hermanos, por los varones que están aquí, los que están conectados, que tu bendición, Padre, llegue también a sus vidas. En el nombre de Yeshua, amén, amén. Ahora oremos por los hijos, amén. Ora por tus hijos ahí, ora por tu familia. Es muy importante que la oración de una madre, de un padre por un hijo es muy poderosa delante del Padre. Señor, Abacadosh, oramos por nuestros hijos, Señor Padre. Líbralos de toda enfermedad, de toda peste, Señor, que el enemigo quiera traer en contra de los niños tuyos, Padre. Guarda a nuestros hijos, Dios mío, Señor, de toda enfermedad, de toda bacteria que esté entrando a Latinoamérica,
que venga a través de los aeropuertos, Padre. Libra a Paraguay de todo virus, de toda bacteria, de toda enfermedad, Señor, que venga en contra de los niños, Padre. Cubrimos a nuestros hijos, a nuestros nietos con tu sangre preciosa, Padre. En esta hora, Padre, levantamos bandera de victoria, Señor, a favor de nuestros hijos, Padre, para que sean hombres de valor, Padre, para que les vaya bien en todo lo que emprendan, Padre. Usa la vida de nuestros hijos para tu gloria y guarda, Señor, la vida de nuestros hijos donde quiera que ellos vayan al colegio, en su ida, regreso, Padre, a los que están en las universidades, Padre, trabajando, aquellos jóvenes que ya están trabajando, guárdalos, Señor, que lleguen sanos y salvos a sus hogares y que los jóvenes sean temerosos de ti, Padre. Levanta una generación de jóvenes que están escuchando este programa, Señor, cada día, Padre, y los que están aquí también. Levanta una generación de jóvenes temerosos tuyos, Señor, que puedan predicar tu palabra con poder y autoridad, Señor. Padre, bendecimos a los hijos de los hermanos, Señor, de este ministerio, y bendecimos también a los hijos, los hermanos de los que están en línea, en vivo, escuchando en esta hora, Padre, donde quiera que estén. Y el que no está convertido, que se convierta en el nombre de Yeshua HaMashiach, Padre. Que nuestros hijos, Señor, sean cubiertos con tu sangre preciosa y que puedan convertirse en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén, amén. Ya vaya. Bendiga a sus hijos, amén. Pueden tomar sus asientos. Neji va a bendecir a su futuro hijo ya aquí. Sí, Mario también, sí, eso es importante, ¿eh? Mario es chileno. Va, a ver. ¿Se dan cuenta? Sí. ¿Ah? ¿Cómo crees? Bueno, ya. Ya. ¿Cuántos pueden sentir la presencia del Padre en el Shabbat? ¿Se dan cuenta que lindo es poder? ¿La cámara está bien, hijita? ¿Está bien la camarita? ¿Sí? Sí. Ya. Ok, quiero hacer una reflexión en este Shabbat de cosas muy importantes que nosotros tenemos que aprender en cuanto a... Hay cosas que la iglesia evangélica, nosotros tenemos un corazón evangélico, por si acaso, nunca hemos renegado en contra de la iglesia evangélica porque tenemos un corazón evangélico, pero en cuanto a la enseñanza, se ha alejado mucho de la verdad hebrea. Y yo quiero... de alguna manera voy a tratar de resumir esto porque es un estudio que yo ya hice, pero me gustaría que lo escucharan porque es muy importante, porque hay una gran confusión, hermano, y yo quiero en esta hora librarlos a ustedes de esta confusión que hay a través de lo que es la ley, mal llamada, bueno, en español dice ley, pero ¿será que esta palabra, el Antiguo Testamento es ley? ¿Por qué se le puso ley? ¿Será que fue la voluntad de Dios que fuera una ley que ya caducó y que ya esa ley no vale y que solamente vale la gracia del Antiguo Testamento? Bueno, vamos a ver. Empecemos ahí, 2 de Pedro 3.15, dice: tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como lo escribió también nuestro querido hermano Shaul, con la sabiduría de Elohim le dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, claro, porque Pablo expuso revelaciones que hasta el día de hoy es difícil de entender, que dice que los ignorantes e inconstantes targiversan, como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. ¿Por qué cumplir la ley de los hombres te hace un buen ciudadano? Escuchen. ¿Por qué el cumplir la ley de los hombres te hace un buen ciudadano, pero cumplir la Torá de Yahweh te hace un legalista? Canten el concepto, la puerta está abierta. Canten ustedes el concepto. Esto es muy importante, porque voy a hablar sobre que si realmente el Antiguo Testamento es ley, o qué es lo que es ley, porque la gente dice, bueno, al final, ¿qué es lo que es ley? Yo les voy a decir una cosa: si en este mundo no hubiera una ley, este mundo sería un desastre. ¿Me estoy explicando? Porque la ley, ¿qué hace? La ley te protege. La ley no está ahí para juzgarte. O sea, te juzga si tú transgredes la ley. Pero la ley está puesta ahí ¿para qué? Para ordenarte, para que todos la cumplamos y todos vivamos quieta y reposadamente. El que no cumple la ley y está en contra de ella, se va a la cárcel. Pero en sí la ley no te juzga, sino que está ahí para defenderte. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis
este es un pasaje que quiero que lo vean ahí, que la iglesia evangélica lo usa para decir que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Lo voy a leer, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Veamos. Definición, vamos a ver definición del concepto de ley. En primer lugar, la palabra ley, escuche bien, viene del griego, que es nomos, pero no se refiere a cualquier tipo de ley. Según el diccionario Astrón 3551, que le doy gracias a la hermana Narváez, que me envió en camino un diccionario Astrón que tanto quería tener. Bueno, le doy gracias, le damos un aplauso a nuestra hermana Unice Narváez, que ya me envió un diccionario de regalo, Strong, es un diccionario buenísimo, se lo recomiendo, del hebreo al español, buenísimo, es el que más usan los rabinos y los comentaristas. Cuando se utilizan los contextos como este, nomos, que es ley, hace referencia a la ley de Moshe, que no es otra cosa que la Torá de Yahweh. Ahora, sin embargo, la traducción a la palabra ley en el español hace referencia, escuche bien, a la ley romana o helénica, de subyugar, aplastar, penalidades, leyes que al final producen esclavitud. Y ahí está como se mezcló al español, haciéndola definir con la ley romana, con el código romano. Y no es así. Ahora, ¿qué significa la Torá? La Torá, dice, en lugar de simplemente ley, que es una muy pobre traducción del significado de la palabra Torá, vemos que la Torá significa, escuche bien, miren lo que significa la Torá en hebreo: dirección, instrucción, enseñanza. La raíz de la palabra Torá, Strong 8459, viene de la palabra hebrea yará, la cual también significa, y miren, amados hermanos, cómo la iglesia evangélica ni siquiera sabe el significado de lo que es la Torá. Hablamos de la Torá, hablamos de la ley, pero ¿cuál es el significado hebreo? Por eso, hermano, que yo estoy re feliz y encantado de haber entrado en la raíz hebrea. Miren el significado, lo que significa. Estamos viendo solamente lo que significa la palabra Torá. Yará, fluir como agua, lanzar una flecha, objetivo, instruir al niño en el arco y una flecha para que éste dé en el blanco. Qué tremendo. Señalar o destacar algo con el dedo. De estos significados podemos deducir que la Torá tiene las siguientes características. La ley es la enseñanza o conjunto de instrucciones de Yahweh para nuestras vidas. Fluye en nuestro interior como agua viva por medio de Yeshua. Torá son las instrucciones de Yahweh para que tu vida no se desvíe del propósito por el cual fuiste creado. Eso es Torá. ¿Se entiende? Ya. Por eso que en Juan 7:38 dice, de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. La Torá, la palabra, el dabar, la Torá es que ríos de agua viva. Juan 4:14, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener más sed. Bueno, eso ya lo tenemos claro, ¿ya amén? Ahora, fijémonos que la forma en que debemos creer en Yeshua es de acuerdo a lo que dice la Sagrada Escritura. ¿Cuál Escritura? La Torá. La Torá es el dedo de Yahweh que nos enseña nuestro error y nos muestra la forma correcta de vivir. Traducción del significado pecado. ¿Qué significa pecado? Es amartema, es no dar en el blanco. Cuando yo no tengo Biblia, cuando yo no tengo palabra, me estoy saliendo del blanco, no le estoy dando en el propósito. Ahora, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Infringir es saltar la cerca. Cuando estamos dentro de esa cerca estamos protegidos. Ejemplo, el pez si sale del agua se muere. Y ahí está, mientras estamos en la Torá, estamos en sus instrucciones, estamos dentro del agua, estamos dentro de su propia voluntad. Entonces, yo aclaro esto, hermano, porque miren, entiéndase esto. En el tiempo de Jesús, ¿qué Biblia creen ustedes que tenía Jesús? ¿Mateo, Marcos, Lucas, Juan? ¿Tenía Jesús un libro de Mateo? No, porque el primer evangelio que se escribió fue Marcos, y ese empezó a salir recién 300 después de Yeshua, después de Cristo. Entonces la pregunta, ¿qué Biblia tenía Pablo? ¿Qué Biblia tenía Yeshua? Hermano, y si esto un pastor no se lo sabe, no va a poder entender lo que yo estoy diciendo ahora. ¿Me estoy explicando? Cuando la Biblia dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Cuando Yeshua dijo,
Juan 5:39, escudriñad las escrituras. ¿A qué escritura se está refiriendo? A la Torá. Para que me entienda, a todo el Antiguo Testamento. No me gusta usar la palabra Antiguo Testamento porque fue una calificación que el hombre se la puso y no Yahweh. Amén. Porque como es antiguo, si es antiguo, entonces ya pasó de moda. ¿Y cómo la palabra va a pasar de moda? Ahora, yo les quiero aclarar algo, hermano, que es muy importante. Hay 3 normas ceremoniales que tenía Israel. La primera es la ley del sacrificio. Que esa ley, escuche bien, la ley, digan conmigo, la ley de los sacrificios. ¿Creen ustedes que esa ley fue abolida por Yeshua? Claro, porque ahora Él fue nuestro sacrificio. Entonces, cuando definimos la palabra ley, primero definamos a qué ley nos estamos refiriendo, porque está la ley de los sacrificios, la ley ceremonial de las fiestas del Eterno, y está la ley de ¿qué? La ley moral, ética de los 10 mandamientos, que tiene que ver con la ética y la moral del hombre. ¿Me siguen? Entonces, retengan en su cabeza esto. Cuando hablamos de la ley, entonces tú tienes que decir, no estamos bajo la ley, pero ¿de cuál ley? La ley del sacrificio. Esa fue abolida, y eso es lo que Pablo está dando a entender. No estamos bajo la ley. ¿Por qué? Porque los judíos querían seguir teniendo templo y querían seguir sacrificando, y Pablo dice, ya no estamos bajo esa ley. Diga conmigo, ley de los sacrificios. La segunda ley, les digo, es la ley ceremonial, que habla del cumplimiento del Shabbat y de las fiestas del Eterno. Pregunta, ¿creen ustedes que fue abolido eso? No. Esa ley se va a cumplir porque hemos leído que para el milenio nosotros también vamos a celebrar el Shabbat. ¿Me estoy explicando? Pregunta, la tercera ley, ¿qué tiene que ver con la ética? ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, la Torá dice, no robarás? ¿Creen que eso fue abolido? No, porque Yeshua llegó hasta el límite de la majestad, lo que es cumplir, amando aún hasta nuestros enemigos. Esa ley tampoco fue abolida. Entonces, resumiendo, es lo que fue abolido fue la ley de los sacrificios, donde ya no hay que matar cerdos, todo el ritual del templo. Por eso es que se rajó el velo del templo. Mucha gente dice, ay, el templo, vamos a construir el templo, pero ojo, ese templo que Israel en cualquier momento, ¿sabe usted que Israel en un mes puede construir el templo? Con los ingenieros que hay en Israel tienen todo listo, tienen la menorá así como de 3 metros de oro entera, tienen todo listo. Y ellos quieren volver a celebrar los ritos de la muerte del Cordero. No se crea que van a construir el templo y que van a proclamar a Yeshua. No, vuelven a lo antiguo. ¿Será la voluntad del Padre que ellos quieran volver a lo antiguo? No, pues hermano, porque volver al antiguo es no reconocer a Yeshua como nuestro Cordero que murió por nuestros pecados. ¿Me están siguiendo? Entonces hay mucha gente que se emociona y dice, el tercer templo. No, y adivine qué dice la Biblia. Que en el tercer, bájale un poquito a la música. Adivinen quién se va a sentar en el templo, en este templo. ¿Quién se va a sentar? El falso Mesías. Y en el cuarto templo es el que va a ser purificado por Yeshua HaMashiach. Ahí va a estar reinando el verdadero Mesías. Pero este tercer templo, hermano, va a estar envuelto de puras batallas, de guerra. Va a ser algo tremendo, hermano. Porque imagínense, si los árabes hasta el día de hoy se molestan porque los judíos van ahí a la mezquita de Omar, imagínense cuando esté el templo. Va a haber una guerra. Porque, ojo, el templo no puede ser construido en cualquier lugar. Tiene que ser construido donde está la mezquita de Omar. Es decir, la mezquita que le pertenece, donde Mahoma ascendió a los cielos. Así que imagínense cuando Israel descienda a poner el templo, la bronca que van a tener los palestinos, hermano, va a ser, ahí sí que va a haber guerra, pero de la gran 7, como dicen ustedes. ¿Me están siguiendo? Entonces, volviendo al tema, y eso, hermano, y eso es por falta de conocimiento. Muchos pastores, casi el 80% de los pastores evangélicos no tienen seminario teológico. La mayoría han sido ungidos así con la manito nomás. Ya, usted levante la iglesia, vaya a levantar la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando tú te metes a estudiar la escritura te das cuenta de lo equivocado que estamos. Ahora, la pregunta es, ¿qué es? Mira, hermano, mira qué hermoso esto. Entonces, ¿qué es lo que es la Torá? La palabra Nemus del arameo viene de la palabra Torá. Y cuando una madre en Israel reprende a su hijo cuando está portándose mal, le dice la mamá, Nemosi, sé civilizado, ten Torá o cumple. Es decir, la Torá produce civilización
cordura, sensatez, buenos valores de justicia. Wow. La Torá son las instrucciones de Yahweh que tengamos un mundo civilizado. Por eso, hermano, que cuando no hay Torá, no hay Biblia, ¿qué pasa en el mundo? El mundo se descontrola. Hoy vemos que ya están sacando los 10 mandamientos de Estados Unidos y están poniendo estatuas a Lucifer. Ahí está. Imagínense en el tiempo que usted y yo estamos viviendo, tiempo donde están sacando la palabra. Amén. Ahora, la Torá son las instrucciones de Yahweh para que tengamos un mundo civilizado. Entonces la Torá no es maldecir. Repito, entonces la Torá o la ley no es que algo que es maldito. No es ley que te esclaviza, no es ley que te priva de tu libertad, sino bendición para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Por eso que a Josué se le dijo 1:8, para que seas prosperado en todos tus caminos y que este libro de la Torá no se aparte ni a diestra ni a siniestra. ¿Cuántos quieren ser prosperados? ¿Cuántos quieren la verdadera prosperidad? Entonces no te apartes ni a diestra ni a siniestra de la Torá, de la palabra. Amén. Salmo 119:45, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. ¿Quién dijo con los mandamientos? Mire, ¿quién está diciendo esto? David. Y miren cómo David dice, estoy en esclavitud porque tengo la ley, o estoy bajo la ley. No, dice, y andaré en libertad porque busqué tus. Y la verdadera libertad es cuando usted está haciendo bien las cosas y usted se siente con paz en el corazón, sabiendo que está cumpliendo la palabra. Wow. Amén. Tenemos que hacer volver la palabra para que a los colegios, para que en Estados Unidos, por ejemplo, les voy a decir una cosa, desde que se quitó la oración en los colegios de Estados Unidos, que se quitó de leer la Biblia, porque se leía la Biblia en las aulas de Estados Unidos, ¿qué pasó? Vinieron todas esas muertes, hermanos, de los niños que entran matando, todas esas muertes. ¿Me están siguiendo? Voy a tratar de ser un poquito más. Entonces, mira lo que es estudiar la palabra. Entonces, yo me hago una pregunta. Entonces, ¿por qué nosotros decimos, no nosotros, pero antes nosotros decíamos, oh, eso es ley? Es como que ya no estamos bajo los mandamientos de Yahweh, es ley. Pero vamos a ver de qué ley se está hablando. Ahora, Salmo 1, ayúdenme a leer ustedes. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Yahweh está su delicia, y en su ley medita de día y será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Mira, hermano, ¿cuántos quieren que tu vida sea así? ¿Cuántos quieren que tu familia, que tu vida sea plantada, será como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará? ¿Cuántos creen esto? Diga, yo amo la palabra del Eterno. Ahora, mira, atención con esto, porque estas son las tres definiciones mal interpretadas que dijo el apóstol Pablo por la gente. Definiciones de la palabra mal interpretadas del apóstol Pablo por la iglesia evangélica. ¿Cuáles son? Mira, escucha bien. Expresiones negativas de Pablo en cuanto a la definición cristiana de la palabra ley. Lo negativo. Pablo, por ejemplo, habla del yugo de la ley. Diga conmigo, el yugo de la ley. Y lo habla en Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez bajo el yugo de esclavitud. Entonces Pablo usa el término, diga conmigo, yugo de la ley, que lo vamos a ver. ¿A qué se refería? Usa otro término que se llama, Romanos 6:14, bajo la ley. Entonces usa el término, el yugo de la ley, usa el término bajo la ley, y Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo sino bajo la gracia. Ahí está. Bueno, vamos a explicar eso. Y lo otro que Pablo usa para hacer en honor a la verdad, porque también tenemos que hacer un debate como corresponde, usa el término las obras de la ley. ¿Ya? Ahora, en Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Mira, y esos son los pasajes más mal interpretados, porque escrito está, maldito todo aquel que permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ahora, Mateo 5:17, ¿qué dice? No penséis que he venido para abrogar la ley. Aquí viene la primera contradicción.
Si Yeshua dice que Él no ha venido para abrogar la ley y Pablo dice ya no estáis bajo la ley, ya no estáis bajo el yugo de la ley, entonces como que Pablo y Jesús se están contradiciendo. Veamos, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Entonces aquí tenemos el primer concepto de que Yeshua vino ¿para qué? Para obedecer la ley y no para anularla. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde pasará de la ley hasta que todo esto haya cumplido. Wow. Palabras claves: abrogar y cumplir. Cuando un rabino del primer siglo está enseñando la Torá, entregando una buena interpretación correcta, los otros rabinos que están escuchando la enseñanza le dicen: Rabí, has cumplido bien la Torá. Pero cuando no interpretaba bien la Torá, lo reprendían, porque no había cumplido bien la Torá. Entonces vemos que cumplir es dar correcta interpretación de la Torá. Entonces Jesús vino a darle la verdadera. Ahora, ojo, hermanos, escuchen esto. Tú tienes que entender que en el tiempo de Jesús, los intérpretes de la ley habían puesto en un libro aparte más de 600 mandamientos en conjunto a la Torá. Y eso mucha gente no lo sabe. ¿Me están siguiendo? ¿Me entienden? O sea, tenían un libro que Jesús le llama: ustedes aman más la tradición de los. Es decir, que existía un libro que tal día de hoy existe, donde inclusive, les voy a decir algo, que ese libro de la tradición de los ancianos era más importante que la misma Torá. Llegó a ser más importante que la misma Torá, que es el Talmud. ¿Han escuchado hablar del Talmud? ¿Han escuchado que referencia a lo que estoy hablando es el Talmud? ¿Han escuchado hablar del Zohar? Que son 6 libros de los judíos, de la tradición oral de los rabinos. ¿Han escuchado hablar de la Cábala? Bueno, la Cábala también está dentro de esos libros. Entonces la pregunta es: ¿a qué le hacemos caso? ¿A qué Pablo se está refiriendo? ¿Me están siguiendo? ¿Me están comprendiendo o no me están comprendiendo? Bueno, vamos por buen camino entonces. Entonces, bueno, vamos. Voy a saltar esto porque si no. Ya, la verdadera interpretación de la Torá de Jesús era un yugo muy fácil y ligero de cumplir. Pablo dice: ya no estáis bajo el yugo, pero resulta que en Mateo 11:23 Jesús dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué dice? Porque mi yugo es fácil y ligera a mí. Los fariseos, aquí está, impusieron de la ley la tradición oral imposible de llevar y cumplir. Por eso es que Pablo dice: ya no estáis bajo el yugo. ¿Por qué? Porque si, voy a poner un ejemplo, si usted era gentil y abrazaba el mesianismo, los mismos rabinos le imponían toda la tradición, le imponían cumplir la Torá, y aparte le metían el libro de la tradición que usted también tenía que cumplirlo. Y eso era el yugo que los fariseos impusieron. Por ejemplo, ¿se acuerdan que en la Biblia encontramos que los fariseos se enojan porque los judíos, los discípulos de Jesús, no se lavaban las manos? ¿Se acuerdan? ¿Ah? Bueno, ese era un mandamiento, que tú tenías que lavarte las manos, pero no estaba en la Torá. ¿Me entienden? Y ese mandamiento es uno de 600 y tantos que ellos mismos impusieron, que ya se hizo un yugo difícil de poder llevarlo. ¿Me estoy explicando? Resumo lo que estoy diciendo. Es decir, que en el tiempo de Jesús le tocó vivir que los fariseos tenían una nueva Biblia, una nueva Torá, que era la tradición y que era la misma interpretación que ellos le daban a la Torá. Es decir, ellos pusieron un cerco dentro de otro cerco, añadiendo más mandamientos, donde Pablo le llama a eso el yugo de la ley. Y no que la ley sea un yugo, sino que se está hablando al yugo que ellos habían impuesto a los que se hacían prosélitos. ¿Me están siguiendo? Por eso que Mateo 23:4 Jesús dijo: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre sus hombros de los hombres, pero ni ellos ni con un dedo quieren moverla. Ahí está. Jesús mismo criticó que estaban poniendo yugos
de Torá, que no era la Torá, de tradiciones de ellos, mandamientos de ellos. Y mira lo que dice en Mateo 23:15: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis el mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¡Wow! O sea que andaban buscando a alguien para imponerle, a un extranjero, para imponerle todo el yugo de la ley que ellos mismos habían introducido. ¿Me están siguiendo? Y es el yugo que Pablo se refiere. No que la Torá, no que el Antiguo Testamento es un yugo. ¿Me están siguiendo? Claro. Correcto. Y ojo, y le voy a decir una cosa a los paraguayos que están escuchando esto, porque es muy importante lo que voy a decir. Y qué buena acotación que hiciste. El ministro de Relaciones Exteriores, Castiglioni, firmó hace poco una ley donde se va a permitir que los refugiados sirios vengan a Paraguay. Y aquí, si me está viendo algún paraguayo, que le hagan pasar esto a los paraguayos y al mismo presidente. De aquí, esta ley que se firmó puede ser una terrible maldición para Paraguay. ¿Saben por qué? Le voy a decir por qué. Porque yo he estudiado bien el caso. Resulta que dentro de la ley Sharia que tú estás hablando, la ley Sharia, hermano, es la ley, el libro que tienen los musulmanes, que son leyes que ellos tienen que cumplir sí o sí. Leyes orales que están escritas. Y en esa ley Sharia dice de que si tú eres musulmán, tienes que salir de la Meca para colonizar en otro lado. Y esa familia que sale de la Meca, que sale del Islam y se va a propósito a colonizar Chile o Argentina, tienen que estar ahí, cumplir la ley, y que de esa familia empieza un movimiento palestino, un movimiento islámico, se van agrupando y luego imponen en el gobierno la ley Sharia. ¿Dónde está esto? Alemania y Inglaterra. Por ejemplo, Inglaterra tiene 2 leyes, la ley de los ingleses, y también Inglaterra respeta la ley Sharia de lo islámico, donde ellos, hermanos, literalmente la policía no se puede meter con la ley Sharia de los islámicos. ¿Me estoy explicando? Entonces, si viene un sirio acá a Paraguay, la misma ley Sharia dice que tienes que salir de la Meca. ¿Para qué? Para que el Islam se expanda. Entonces las mismas familias se van uniendo y empiezan a crear las famosas colonias palestinas, o ¿cómo se le llama acá? Movimientos como en Chile, colonia musulmana, eso, empiezan a crear, y el gobierno los apoya con la ley Sharia, hermano. Y en la ley Sharia le empiezan a imponer que la mujer ya, Susana, va a tener que andar con el velo así, acá, ¿me entendés? Aquí abierto nomás así, con el velo negro, y empieza, el tema es que la ley Sharia al final se impone a la ley de la misma nación. Y eso ha pasado en varios países. ¿Cuántos quieren andar así? ¿Quieren andar así con el negro así? ¿Ah? ¿Cuántos? Pulca. ¿Cómo está la techa andando cuando llegue Ramón así la vea con la pulca acá? ¿Ah? Imagínense. ¿Ah? Claro. Entonces, en la misma ley Sharia dice que los musulmanes, sean sirios, tienen que salir de sus... Por eso es que esta cuestión que pasó ahora, que de la guerra de Siria, fue hecha a propósito, porque de Siria están saliendo millones a todo el mundo, y que Alemania, que lo estaba recibiendo, ahora está aquí. ¿Por qué? Porque empiezan a protestar en las calles, empiezan a romper los autos. Ahí está. Entonces, pobrecito de Paraguay, hermano, y oremos para que esto no suceda, hermano, porque si van a traer sirios para acá, refugiados, hermano, van a empezar a poner la ley. Y en Ciudad del Este creo que hay uno de los mayores templos, vaya mezquita. Al final Paraguay va a ser árabe. Vamos a estar hablando todo árabe, ¿eh? Así que esas son las consecuencias de tener un presidente que es árabe, que está imponiendo su ideología, está imponiendo su raza por encima de las leyes de Paraguay. ¿Por qué? Porque escuche bien, el presidente Netanyahu acaba de cortar toda ayuda al pueblo paraguayo. Todos los convenios que Paraguay había firmado con Israel, que eran convenios muy lindos,
Acabamos de escuchar que el presidente Netanyahu, el primer ministro, suspendió todos los acuerdos con Paraguay. Mire qué lindo. ¿Quién sale perjudicado? El presidente no, porque él es árabe. El que sale perjudicado es el pueblo paraguayo. Y sí, ahora está firmando todos los decretos con los árabes, con los palestinos. Que vengan los palestinos, los refugiados, que vengan todos. Ahí está. Esas son las consecuencias de tener un presidente que está poniendo su raza o su ascendencia por encima del pueblo, por encima de la voluntad del pueblo paraguayo. Ahí está. ¿Ves? Claro. Así es. Ideología, claro. Claro. Sí. Por eso es que hay que orar para que sea presidente, ¿cómo se llama? Cuba, ¿cómo se llama? ¿Ah? Ese, cuando sea presidente, ese tiene que dar con todo a los ¿ah? Me gusta ese, porque ese desafía a todos los corruptos, lo encara. Así hace falta un presidente aquí en Paraguay para que pongan las cosas así bien ya. ¿Cuánto van a votar por Cuba? Tremendo. Bueno, para terminar, ¿están cansados? Bueno, quiero terminar con esto nomás. Entonces, imagínense ustedes, definiendo el término de Pablo bajo la ley, Romanos 6:14, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto, escuche bien, esto no quiere decir que ya no estemos bajo la Torá o bajo los mandamientos. Sería una contradicción de Pablo porque él mismo era judío y cumplía también la Torá. Las interpretaciones que hacían los rabinos crearon una cerca a través de la Torá para proteger la Torá. Era llamado un mandamiento dentro de otro mandamiento, que es los mandamientos personales del pueblo de los rabinos. Y esto es cuando Pablo dice, no estáis bajo esos mandamientos que los rabinos te quieren imponer. A eso se refiere. Cuando Pablo decía que ya no estamos, escuche bien, cuando Pablo decía que ya no estamos bajo la ley, se refería a no estar bajo la Torá, sino a estos mandamientos que los fariseos habían impuesto, llamado por Jesús la tradición de los ancianos. Estos mandamientos, ¿saben cuánto eran? Eran 6.000. 6.000 eran, de los 613 que tenía la Torá. Es decir, ayúdeme usted, ¿cuántos mandamientos impusieron que Pablo llama, ya no estáis bajo esos 6? ¿Cuántos eran? 6.000 eran. 6.000. De los 613 le agregaron 6.000. Y cuando dice Pablo, ya no estás bajo la ley, se está refiriendo a estos mandamientos que eran 6.000. ¿Se entiende? Ejemplos de mandamientos dentro de un mandamiento. Por ejemplo, vamos a poner algún ejemplo. ¿Cuáles son los mandamientos que ellos pusieron? Que no eran mandamientos expresados en la Torá. ¿Cuáles eran? Mateo 15:2. Porque tus discípulos, dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Este mandamiento, ¿de dónde venía? De la tradición de los ancianos. Ahí está, ¿ves? Y Jesús le dice ahí, ¿qué le dice? Lo que sale de, no lo que, claro, lo que sale de adentro le contamina al hombre, no lo que entra por la boca. Mira, otro mandamiento que Pablo dice, ya no estáis bajo la ley. ¿A qué se refería? Mateo 15:3. Respondiendo le dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Ahí está. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y termino con esto. Entonces, definición de estar bajo la ley para Pablo, Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Aquí termino. ¿Qué representa esto? Que los judíos, por cumplir la ley, ya se creían que ya eran salvos. Es decir, la fe sin obra es muerta. Es, por ejemplo, si ellos cumplían la ley, la hacían, ya se consideraban que ya estaban salvos ya. Y Pablo dice, no porque seas un buen rabino y cumplas las obras de la ley, que cumple la ley, eso ya te tiene salvoconducto para decir ya te salvaste. No, eso es estar bajo las obras de la ley, creer que por las obras usted es salvo. Y la Biblia dice que no es por obra, sino por gracia. Amén. Es un don de Dios.
Pero ellos se justificaban que si cumplían la ley, ya se sentían ya como los papas, se sentían ya los extraterrestres, los santos de santos. Y Pablo aclara que no es por las obras de la ley. ¿Por qué? Porque ningún hombre por las obras de la ley va a ser justificado delante del Padre. Mira, llegué hasta ahí y no alcancé a pasar lo otro, pero para que ustedes ya vayan ya calentando los motores y sabiendo los malos conceptos que los pastores que no estudian seminario teológico, que no saben de estas cosas, imponen como, no, esa es la obra de la ley, no estamos bajo el yugo de la ley, el Nuevo Testamento no sirve porque es ley. Mira, hermano, ¿cómo Jesús se va a contradecir si Jesús no tenía Nuevo Testamento? Y dice, escudriñar. Yo no he venido a abogar la ley, sino que a cumplirla. No sé si se entiende. Y esas cosas solamente las saben la gente que tiene buenos pastores que le enseñan correctamente la palabra del Señor, hermano. Así les digo sinceramente. Pastores que estudian la Biblia y que se dan cuenta, hermano, que me han enseñado cosas que no están en la Torá. Pónganse de pie. Vamos a orar al Padre, amén. Vamos a orar al Padre. Padre, te damos gracias en esta hora por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque estamos en esta noche entendiendo los conceptos de estar bajo la ley, las obras de la ley, el yugo de la ley, que eran, Señor, tradiciones orales de los fariseos, de los rabinos, Señor, de 6.000 mandamientos que no estaban en la Torá expresados, pero que ellos ya lo tenían ya en un libro aparte. Y, Señor, y gracias porque en esta noche nos saca las vendas, Señor, porque Yeshua no se pudo haber contradecido, porque él mismo dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y él la cumplió con su propia vida. La cumplió para que nosotros entendásemos que al final Yeshua los 613 mandamientos lo resumió en 2. Amarás al Señor con toda tu fuerza, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Si cumpliéramos solamente esos 2 mandamientos, no existiría el odio, no existiría la guerra que hoy hay, no existiría la envidia, porque si estuviéramos amando a Dios y a nuestro prójimo, viviríamos en un mundo feliz. Pero ni siquiera esos 2 mandamientos los cumplimos. Wow. Padre, ten misericordia de nosotros, Señor. Que podamos seguir entendiendo que Yeshua cumplió los mandamientos, pero que yo los tengo que cumplir también y respetar, obedecer a tu palabra, Padre. Tu palabra dice, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y nosotros que los guardamos, Señor. No queremos ser hombres malos, Señor. Mujeres malas, Señor. Queremos ser hombres de bien, Señor. Queremos tener Torá, porque Torá son los valores éticos y morales que tú nos dejaste para que la imagen de Yeshua se forme en nuestras vidas. Padre, toda la Torá es el bien. Son los valores éticos, justos, que tú dejaste en la tierra para que la cumplamos, pero ahora lo que menos estamos haciendo es eso, porque los hombres están legalizando el pecado, Señor, legalizando el lesbianismo, legalizando el homosexualismo. Esa es la ley romana, esa es la ley helénica, esa es la ley que las Naciones Unidas están aprobando, legalizando el pecado. Que Yahweh tenga misericordia de nosotros, porque nosotros seguimos la Torá, seguimos tus mandamientos, tu palabra, y los cumplimos, Señor. Te damos gracias. Bendice a los hermanos que están aquí, han llegado a este Shabbat, y bendice a los hermanos que están escuchando, Señor, y que están ahí, Padre, cada Shabbat con nosotros. A todos los que están en diferentes países de Latinoamérica, reciban bendición pastoral en esta hora. Y gracias te damos, Yahweh, en esta noche. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén, amén. Shabbat Shalom. Y saludamos a todos los hermanos que están ahí conectados. Reciban un fuerte abrazo del Ministerio de Techubá de Paraguay. Un aplauso le damos a ellos, los bendecimos. Que Yahweh me los bendiga y muchas bendiciones. Un besito. Bendiciones. Shabbat Shalom. Salúdense. Shabbat Shalom.